Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia que los dejará pensando. Hoy no vamos a un bosque encantado ni a un castillo lejano, sino al porche de una casa como la tuya o la mía, la casa de un hombre llamado Felipe. Felipe era un hombre de costumbres, de esos que encuentran consuelo en la repetición, cada mañana el mismo café, cada tarde el mismo paseo, y cada otoño, sin falta, la misma tradición, una calabaza en el porche. No era una competencia para ver quién tenía la más grande o la más anaranjada del vecindario. Para Felipe era un simple ritual, una pequeña marca en el calendario que anunciaba la llegada del frío y las hojas secas. Este año había elegido una calabaza perfecta, ni muy grande ni muy pequeña, con una forma redonda y un color intenso que parecía capturar los últimos rayos de sol del verano. La colocó con cuidado junto a la puerta principal, sobre el escalón de piedra, y sonrió satisfecho. Era su pequeña bienvenida al otoño. Los primeros días transcurrieron con normalidad. La calabaza de Felipe saludaba a los carteros, a los niños que volvían del colegio y a los vecinos que paseaban a sus perros. Era un punto familiar en el paisaje de la calle. Felipe la observaba desde la ventana de su sala, sintiendo esa paz que solo las tradiciones sencillas pueden dar. Pero una mañana, algo rompió esa tranquilidad. Al abrir la puerta para recoger el periódico, Felipe parpadeó, confundido. Junto a su calabaza, la que él mismo había escogido y colocado, había otra. Y no era una calabaza cualquiera, era enorme, casi el doble de grande que la suya, con una cáscara de un naranja tan profundo que parecía casi marrón. Su superficie era extrañamente lisa, sin las imperfecciones habituales. Felipe se rascó la cabeza. ¿Era una broma de algún vecino? ¿Quizás los chicos del barrio? No tenía sentido. No había oído nada durante la noche, ni pasos, ni risas. La calle había estado en silencio, como siempre. Se acercó con cautela. La nueva calabaza parecía pesada, sólida. La golpeó suavemente con los nudillos y el sonido fue sordo, denso. No se parecía al eco hueco de una calabaza normal. Una extraña curiosidad, mezclada con una pizca de inquietud, comenzó a crecer en su interior. Miró a ambos lados de la calle. Todo estaba en calma. Nadie parecía prestarle atención. Pensó en ignorarla, en simplemente moverla al jardín y olvidarse del asunto. Pero algo se lo impedía. Era como un secreto esperando ser descubierto justo en la puerta de su casa. Durante todo el día, la calabaza gigante ocupó sus pensamientos. Mientras trabajaba en su estudio, su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana que daba al porche. La veía allí, imponente junto a su modesta calabaza, como un invitado inesperado que se niega a irse. La intriga era más fuerte que la prudencia. ¿Y si no era una broma? ¿Y si había algo dentro? La idea, absurda al principio, fue ganando fuerza. Por la tarde, la decisión estaba tomada. No podía seguir con esa duda. Tenía que saber qué había dentro de esa extraña calabaza. Felipe bajó al sótano y regresó con un cuchillo grande, el que usaba para trinchar el pavo en Navidad. Se arrodilló frente a la calabaza misteriosa, respiró hondo y hundió la punta del cuchillo en la dura cáscara. Esperaba la resistencia habitual, esa textura fibrosa y húmeda. Pero lo que sintió fue diferente. El cuchillo se deslizó con una facilidad pasmosa, como si cortara mantequilla. No hubo jugo, ni semillas, ni la pulpa anaranjada que esperaba. La abertura reveló un interior oscuro y completamente vacío, o eso pareció al principio. Con el corazón latiéndole un poco más rápido, agrandó el agujero. Asomó la cabeza con cuidado y una bocanada de aire seco y con olor a polvo viejo le golpeó la cara. El interior era una cavidad lisa y oscura, pero en el fondo algo brillaba débilmente bajo la luz del atardecer.
Metió la mano, sus dedos rozando la superficie fría y pulida. Tanteó en la oscuridad hasta que sus dedos tocaron algo metálico y familiar. Lo sacó a la luz. Eran sus llaves. Las llaves de su casa, las que juraría haber dejado en el cuenco de la entrada. Sintió un escalofrío. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Volvió a meter la mano, esta vez con más urgencia. Sus dedos encontraron otro objeto. Lo sacó y su corazón dio un vuelco. Era su reloj de pulsera, el que su padre le había regalado, el que llevaba puesto esa misma mañana. Se miró la muñeca izquierda. Estaba desnuda. No recordaba habérselo quitado. El pánico comenzó a apoderarse de él. Esto ya no era una broma. Era algo más, algo que no podía entender. Con mano temblorosa, exploró el interior de la calabaza por última vez. Sus dedos rozaron un aro frío y liso. Lo sacó. Era su anillo de casado, el que no se había quitado en 20 años. Miró su mano. El dedo anular estaba vacío. Felipe se levantó de golpe, retrocediendo hasta chocar con la puerta de su casa. Miró la calabaza hueca y los objetos en su mano. Sus llaves, su reloj, su anillo, eran partes de él, de su vida, de su identidad. ¿Cómo era posible? Se sentía despojado, vulnerable. La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos morados y grises. Las luces de las casas vecinas empezaban a encenderse, creando pequeños oasis de calidez en la creciente oscuridad. Pero para Felipe, el frío no venía de fuera, sino de dentro. Un miedo helado le recorría las venas. Esa noche, Felipe no durmió. Se sentó en su sillón con las luces apagadas, observando el porche a través de la ventana. La calabaza gigante seguía allí, ahora una silueta oscura bajo la luz de la luna. Ya no sentía curiosidad, solo un terror profundo y paralizante. Sentía que algo lo estaba observando desde la oscuridad, algo que le había quitado pequeños trozos de su vida y los había guardado en esa cáscara naranja. Se sentía incompleto, como si le faltaran piezas. El silencio de la casa era abrumador, roto solo por el latido desbocado de su propio corazón. A la mañana siguiente, los vecinos salieron de sus casas como cada día. La señora Miller sacó a pasear a su perro, el señor García fue a por su periódico. Pero todos se detuvieron un instante al pasar por la casa de Felipe. Algo en el porche era diferente. La calabaza pequeña y redonda de Felipe ya no estaba, y la calabaza gigante que había aparecido misteriosamente parecía distinta. Había crecido aún más durante la noche, ocupando casi todo el escalón. Su color era más intenso, casi radiante, y tenía algo nuevo. En su superficie lisa ahora había tallada una sonrisa ancha, torcida y profundamente inquietante, como si la calabaza estuviera disfrutando de un secreto que solo ella conocía. Y dentro de la casa de Felipe reinaba un silencio absoluto. ¿Qué crees que pasó con Felipe? ¿Qué era esa calabaza? A veces, las cosas más extrañas ocurren en los lugares más corrientes. Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantará leerla. Si te gustan este tipo de historias que te ponen la piel de gallina, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguna. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.